Sobre la teoría del conductivismo. ¿Cuál es el fundamento de la teoría del conductivismo? Está basada en la tradición pragmática y empirística aristotélicas, iniciándose en el manifiesto de Watson. Biografía de los grandes autores del conductivismo. Iván Petrovich Pavlov, psicólogo ruso. Él se basó, Pavlov, Skinner, Watson y Bandura, que son los que vamos a hablar de biografía. Filósofo ruso, estudió teología en la Universidad de San Petersburgo y medicina y química. Skinner, estadounidense, psicólogo, publicó su primer libro, Las conductas del organismo. Joan Broders Watson, psicólogo estadounidense, uno de los más importantes del siglo XX, publicó su libro La psicología tal como el conductivismo. Y Albert Bandura, psicólogo canadiense, en el año 1911 se doctoró en psicología clínica. Vamos a empezar con los autores de ese. Hablamos del conocimiento clásico de Pavlov. Él dice que existe una asociación entre el estímulo acondicionado y el estímulo incondicionado, siendo el estímulo condicionado capaz de producir una respuesta condicionada. Los postulados plantean la parte experimental, recoge la información y hace la teoría. Él dice que cada vez que hay un cambio en la variable independiente, ocurre un cambio en la variable dependiente. Dice que definitivamente hay que hacer los cambios en la conducta después de haber unas variables controladoras. La variable controladora es la que cambia la conducta, la variable independiente es la que uno controla. Son las teorías de Pavlov: reflejo condicionado, extinción y castigo. Condicionamiento operante de Skinner. Él dice que el condicionamiento sostiene que una determinada conducta y una consecuencia, ya sea un premio o un castigo, tiene una condición cuando lleva al aprendizaje. Dice que ya sea un premio o un castigo es lo que nace condición al aprendizaje. Postulado, plantea la parte experimental, habla de la variable independiente, habla de variable independiente. Dice que evidentemente para hacer los cambios en la conducta debe haber una variable controladora. La variable controladora es la que hace la cambio de la conducta, la variable independiente es la que uno lo controla. ¿Cuáles son las teorías de Skinner? Refuerzo, extinción y castigo. Watson, dentro de Watson dice que el conocimiento clásico implica un tipo de aprendizaje que implica respuestas automáticas o reflejos y que se caracteriza por la creación de una consecuencia del estímulo nuevo y un reflejo ya existente. Sus postulados plantean la parte experimental, cada vez que hay un cambio independiente o por un cambio en la variable. Teorías: acondicionamiento y la parte experimental. El acondicionamiento habla de estímulo-respuesta mediante el acondicionamiento y la experimental emplea de procedimientos estrictamente experimentales para estudiar el comportamiento cerebral de la conducta. Bandura se sugiere en el conocimiento clásico el conocimiento operante. Sugiere que todos los comportamientos son aprendidos desde el medio ambiente a través del proceso de aprendizaje por observación, tomando en cuenta influencia de factores psicológicos como la atención anual. Dentro de su postulado se puede mencionar el desarrollo de la personalidad de un individuo se hace cuando aprende a responder de varias maneras y de intensidad ante los estímulos sociales, lo que hace generar una pauta de respuesta ante las demandas ambientales. Las teorías se basan en incentivos previos, reacción ante el comportamiento y la importancia de las funciones cognitivas en el aprendizaje social. ¿Cuáles son las bases epistemológicas generales del conductivismo? El conductivismo es una corriente de psicología ignorada por John Watson que defiende el empleo de procedimientos estrictamente experimentales para estudiar el comportamiento observable, la conducta, y niega toda posibilidad de utilizar los métodos subjetivos como la introspección. Ventajas y desventajas. Entonces, las ventajas tenemos facilidad. En términos de ventajas no requiere conocimientos previos, consecuencias de aprendizaje simples y habilidades psicomotores. La secuencia de aprendizaje puede ser ordenada de acuerdo a la ansiedad de los alumnos, o sea que eso es importante. Y dentro de la ventaja, alumno pasivo, estudiante pasivo, excesiva rigidez y énfasis en la memorización. Gracias a Dios los ayude. Se había hablado de las teorías conductistas, sus autores, sus postulados, las bases epistemológicas, las ventajas y desventajas de estas frente al proceso educativo. Encontramos que la implicación de las teorías pedagógicas en la educación con base a ese proceso de enseñanza-aprendizaje, se puede decir lo siguiente. Se encuentra una imagen que refleja una docente, una maestra, en el centro de un salón de clase con estudiantes ubicados en filas de 3.
¿Qué nos indica esto? Nos indica que en el conductismo el rol del docente era ser el centro de la educación y el rol del estudiante era ser obediente y adoptar buenos hábitos dentro del salón de clase, comportarse bien. Más adelante encontramos que las teorías conductistas con respecto a ese proceso de aprendizaje, Pavlov abrió nuevos caminos a la pedagogía con su condicionamiento clásico, que demuestra que la educación como algo esencialmente basado en la formación de los reflejos condicionados. Y dice que el proceso de aprendizaje del conocimiento era el resultado de los reflejos condicionados a lo largo de la vida. Es decir, que la persona, el individuo aprendía a lo largo de la vida y esos conocimientos, esos aprendizajes iban a ser reflejos en ese proceso educativo. Hay un ejemplo muy diciente, muy relevante en la teoría de Pavlov, que es el caso del perro al salivar. Vemos que la respuesta del perro frente al alimento, eso le produce un estímulo, y esto indica que cada vez que se acercaba a alguien y le mostraba al perro un alimento, él sentía, empezaba a salivar, reflejaba muestras de alegría, de agrado. Entonces, esto al aplicarlo a la conducta humana, esto lo vemos en la conducta animal, y esto para aplicarlo en la conducta humana, aquí se muestra una imagen de un niño impotente, incapaz frente a la lección, frente a la actividad que está desarrollando. Entonces, hay una respuesta y hay un estímulo, hay una reacción, hay una reacción en cuanto a ese proceso. El estímulo, lo que produce esa reacción es el hecho de no aprender, El manifiesto de Watson es muy importante dentro de la teoría conductista, porque Watson ilustra el conductismo a partir de su manifiesto cuando dice: al recibir una centena de niños bien formados, sanos, me comprometo con escoger uno al azar y adiestrarlo para que se convierta en especialista de cualquier tipo. Y daba como ejemplo un médico, un abogado, un artista, un hombre de negocio, un mendigo. Quiere decir que había un adiestramiento social, adiestrar a algo para que sea alguien. Y eso se puede demostrar con ejemplos reales cuando el auge de este conductismo se podía, por ejemplo, como un padre le decía al hijo: vas a estudiar medicina, vas a estudiar derecho. Y el joven, aunque no le gustaba la medicina y el derecho, terminaba estudiando eso porque el papá lo inducía, el papá le imponía, decía que quiero que seas un médico, quiero que seas un abogado. Entonces, esa forma de imponer, de inducir, es propio del conductismo. Vemos adiestramiento escolar. Una maestra con su estudiante en el proceso de aprendizaje. Entonces, en ese proceso de instrucción podemos decir que hay adiestramiento, puede haber adiestramiento. Y acá vemos dos niños que el uno aprende del otro, es decir, aprendiendo de lo que ve. Encontramos que dentro de esos aportes de Watson se puede evidenciar la adaptación del organismo al medio. Y hay una frase que puede relacionarse con esta teoría: el hombre es un animal de costumbre. Es decir,
que aprende y se adapta al medio y termina acostumbrándose a las circunstancias del medio. Lo que vieres aprendieres, lo que ve lo aprende. Aprender lo que se ve, eso es reflejo del conductismo. Lo que ves, apréndelo. Más adelante encontramos los aportes educativos de la teoría de Skinner. Skinner, a través de su condicionamiento operante, habla de conductas deseadas y conductas no deseadas. Mediante el proceso de educación, de enseñanza, aprendizaje, esas conductas deben transformarse. Esto ocurre mediante una acción de refuerzo. Para Skinner, el proceso de enseñanza tenía que llevarse en la medida en que se transforma una acción mala por una acción buena a través de un reflejo de estímulo-respuesta. Entonces, deben haber unas acciones determinantes que hagan cambiar esa conducta. En cuanto a los aportes educativos de la teoría de Bandura, la teoría del aprendizaje social de Albert Bandura se basa en el aprendizaje conductista sobre el condicionamiento clásico al condicionamiento operante. Bandura fundamenta su teoría en el condicionamiento clásico de Pavlov y en el condicionamiento operante de Skinner. Es decir, de esa mezcla de estas dos teorías, él fundamenta su propia teoría. Bandura hace un aporte muy importante cuando dice que el aprendizaje se da por observación, que yo a través de lo que observo estoy aprendiendo, y indica que la teoría de la autoeficacia educativa manifestó que los estudiantes con mayor motivación aprendían mejor, y aquellos estudiantes que tenían más alto nivel cognitivo. Bandura fue del pedagogo de todos los conductistas que más se aproximó al aspecto de la motivación. Ya comenzó a ver la motivación como un elemento clave en el proceso de enseñanza-aprendizaje, cosa que omitieron los otros pedagogos anteriores a Bandura, o le dieron poca relevancia porque se centraron en la conducta y en el proceso de aprendizaje a través del aspecto cognitivo. Entonces, encontramos que el reflejo de las emociones, a pesar de que el conductismo deja las emociones un poco al lado, había tres emociones que se podían resaltar: el caso del miedo, la rabia y la frustración, porque el muchacho sentía el miedo por no aprender. Si no aprendía, eso le causaba miedo, temor, tenía que aprender. Entonces de allí que aprender por la fuerza. Y puede decirse que hay una frase que se puede relacionar con este aspecto cuando se dice: la letra con sangre entra. Eso es una posición de un concepto, de una concepción propia del que se acercaba a alguien y le mostraba al perro un alimento, él sentía, empezaba a salivar, reflejaba muestras de alegría, de agrado. Entonces, esto al aplicarlo a la conducta humana, esto lo vemos en la conducta animal, y esto para aplicarlo en la conducta humana, aquí se muestra una imagen de un niño impotente, incapaz frente a la lección, frente a la actividad que está desarrollando. Entonces, hay una respuesta y hay un estímulo, hay una reacción, hay una reacción en cuanto a ese proceso. El estímulo, lo que produce esa reacción es el hecho de no aprender,
El manifiesto de Watson es muy importante dentro de la teoría conductista, porque Watson ilustra el conductismo a partir de su manifiesto cuando dice: al recibir una centena de niños bien formados, sanos, me comprometo con escoger uno al azar y adiestrarlo para que se convierta en especialista de cualquier tipo. Y daba como ejemplo un médico, un abogado, un artista, un hombre de negocio, un mendigo. Quiere decir que había un adiestramiento social, adiestrar a algo para que sea alguien. Y eso se puede demostrar con ejemplos reales cuando el auge de este conductismo se podía, por ejemplo, como un padre le decía al hijo: vas a estudiar medicina, vas a estudiar derecho. Y el joven, aunque no le gustaba la medicina y el derecho, terminaba estudiando eso porque el papá lo inducía, el papá le imponía, decía que quiero que seas un médico, quiero que seas un abogado. Entonces, esa forma de imponer, de inducir, es propio del conductismo. Vemos adiestramiento escolar. Una maestra con su estudiante en el proceso de aprendizaje. Entonces, en ese proceso de instrucción, circunstancias del medio. Lo que vieres, aprendieres. Lo que ve, lo aprende. Aprender lo que se ve, eso es reflejo del conductismo. Lo que ves, apréndelo. Más adelante encontramos los aportes educativos de la teoría de Skinner. Skinner, a través de su condicionamiento operante, habla de conductas deseadas y conductas no deseadas. Mediante el proceso de educación, de enseñanza, aprendizaje, esas conductas deben transformarse. Esto ocurre mediante una acción de refuerzo. Para Skinner, el proceso de enseñanza tenía que llevarse en la medida en que se transforma una acción mala por una acción buena a través de un reflejo de estímulo-respuesta. Entonces, deben haber unas acciones determinantes que hagan cambiar esa conducta. En cuanto a los aportes educativos de la teoría de Bandura, la teoría del aprendizaje social de Albert Bandura se basa en el aprendizaje conductista sobre el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante. Bandura fundamenta su teoría en el condicionamiento clásico de Pavlov y en el condicionamiento operante de Skinner. Es decir, de esa mezcla de estas dos teorías, él fundamenta su propia teoría. Bandura hace un aporte muy importante cuando dice que el aprendizaje se da por observación, que yo a través de lo que observo estoy aprendiendo, y indica que la teoría de la autoeficacia educativa manifestó que los estudiantes con mayor motivación aprendían mejor, y aquellos estudiantes que tenían más alto nivel cognitivo. Bandura fue del pedagogo de todos los conductistas que más se aproximó al aspecto de la motivación. Ya comenzó a ver la motivación como un elemento clave en el proceso de enseñanza-aprendizaje, cosa que omitieron los otros pedagogos anteriores a Bandura, o le dieron poca relevancia porque se centraron en la cosa que omitieron los otros pedagogos anteriores a Bandura, o le dieron poca relevancia porque se centraron en la conducta y en el proceso de aprendizaje a través
del aspecto cognitivo. Entonces, encontramos que el reflejo de las emociones, a pesar de que el conductismo deja las emociones un poco al lado, había tres emociones que se podían resaltar. El caso del miedo, la rabia y la frustración, porque el muchacho sentía el miedo por no aprender. Si no aprendía, eso le causaba miedo, temor, tenía que aprender. Entonces de allí que aprender por la fuerza. Y puede decirse que hay una frase que se puede relacionar con este aspecto cuando se dice la letra con sangre entra. Eso es una posición de un concepto, de una concepción propia del concepto. Se da aprender de la experiencia. Considera el aprendizaje como una adquisición de conductas provocadas por acciones específicas que proceden del medio. Ya lo habíamos dicho, aprender del medio, de esas circunstancias. Reforzamiento de automatismo, por ejemplo, recitar una lista de nombres, tablas de suma y de multiplicar. Encontrábamos que era muy propio en el conductismo aprenderse las cosas de memoria, aprenderse listados de nombres, aprenderse las capitales, aprenderse los departamentos, los países y las capitales. Entonces, vemos al fondo una señora y una niña. Este caso es un aprendizaje, una instrucción donde por automatismo, es decir, ser un autómata del aprendizaje, aprender, porque el otro le está diciendo tienes que aprender de esta forma y tienes que ser así. Entonces, para concluir, los aportes del conductismo a la educación fueron muy valiosos en su época. Aún hoy se siguen tomando ciertos elementos del conductismo. Por ejemplo, la disciplina y los buenos hábitos en un salón, eso es propio del conductismo. Pero la crítica que se le hace al conductismo es no haber tenido las emociones como eje fundamental en el proceso de educación, cosa que hoy día las emociones son primordiales antes que lo cognitivo.